momento de entrevista en BTV Noticias, se los anunciaba antes de la tanda, vamos a hablar sobre la seguridad social porque hace algunos días comenzó a funcionar formalmente esta comisión de 15 integrantes que tiene la titánica tarea de revisar nuestro sistema de seguridad social para hacerlo sostenible en el tiempo. Y estoy en compañía del presidente de esta comisión, Rodolfo Saldain. Gracias por estos minutos. Un gusto en estar con ustedes. Bueno, ¿qué tan necesario es justamente esto que yo le decía, de hacer sostenible el sistema en el tiempo? ¿Es un problemita que tenemos a largo plazo o a mediano o corto plazo? Yo creo que es un problema que lo tenemos a corto plazo, no porque esté en riesgo que no se puedan pagar las jubilaciones, que eso está asegurado, se van a pagar, los jubilados no corren ningún tipo de riesgo. El punto es que cuanto más demoremos en tomar acciones en el sentido correcto, vamos a estar comprometiendo un poco más todavía el futuro. Cualquier reforma de la seguridad social demora en el tiempo en tener efectos. No tiene efectos de un año para el otro. De hecho, creo que una de las grandes oportunidades que tenemos ahora es que los efectos de lo que hagamos se van a empezar a ver en el próximo periodo de gobierno o incluso en el otro. Es decir, este gobierno básicamente no va a tener efectos de esta reforma. El gasto público que Uruguay destina a jubilaciones y pensiones es alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, son unos 6.000 millones de dólares. Esto en relación a otros países, ¿cómo es? Porque no somos los únicos en el mundo que tenemos un país con poca cantidad de población y población envejecida. No, es un nivel de gasto público comparable con los países más clásicos del estado de bienestar, donde nos gusta estar además. A diferencia, por ejemplo, de Chile tiene un gasto público del orden de 3 puntos del Producto Bruto Interno en pensiones. Y sí está bueno en esa comparación que tú traías, pensar, por ejemplo, en países como Dinamarca, con una población algo más grande que la nuestra, pero con un nivel de gasto público bastante inferior que el nuestro. Es decir, ¿y por qué? No es porque traten mal a sus retirados, es porque muy tempranamente introdujeron mecanismos de regímenes mixtos con un componente muy fuerte de ahorro previo. De hecho, esos países, es decir, Dinamarca, Países Bajos, tienen aproximadamente 2 veces de su Producto Bruto Interno ahorrado por los trabajadores para el momento de la jubilación. En el caso nuestro, tenemos aproximadamente 30% del Producto Bruto Interno. Estamos bastante atrás en eso. Pero bueno, tenemos que mirar esas lecciones que nos dan quienes envejecieron antes que nosotros. Ahí tenemos unos países modelo, digamos, que están estudiando para, bueno, sacar ideas, digamos, ir en línea con ese tipo de modelos. Es decir, siempre copiar no está bueno, pero siempre sí está bueno ver cuáles son las mejores prácticas de otros lados. De hecho, ahora vamos a tener el 27 de noviembre un seminario bastante extenso con la Agencia Sueca de Pensiones, donde vamos a ver con detalle su esquema, que es un esquema mixto con 4 pilares por lo menos, que tiene un pilar de reparto, que funciona bajo modalidad de cuentas nacionales, que tiene un pilar de ahorro individual obligatorio, con un estilo de gestión muy diferente del nuestro. Pues bien, queremos aprender de eso. ¿A qué porcentaje del Producto Interno Bruto le gustaría que llegara lo que destina Uruguay a las jubilaciones y pensiones? Esa es una pregunta bien difícil. Uruguay venía en una trayectoria de tipo 7-8 puntos del Producto Bruto Interno, cambió bastante dramáticamente en la última década y por eso tenemos un problema del nivel del gasto y de la trayectoria del gasto, que es sistemáticamente creciente. Sin duda, esa trayectoria compromete muy severamente políticas centrales para el propio país, como las que tienen que ver con infancia y juventud. Es decir, probablemente si nosotros tuviéramos que decir dónde está la principal riqueza del Uruguay hoy, está en los pocos niños que nacen. Cuando la última reforma en el 96 nacían casi 60.000 niños por año. El año pasado nacieron 37.000 y no los tratamos demasiado bien. Ese es el principal foco que tenemos que hacer y dotarlos de la mayor formación posible, y allí tenemos algunos debes. Pensemos, por ejemplo, que en la economía del conocimiento apenas un 40% de los jóvenes de 20 años termina su educación media. Si realmente allí tenemos desafíos muy grandes y que implican muchas cosas, recursos entre otros.
Y ahí toca un punto que tiene que ver con uno de los insumos que recibieron en los últimos días como parte de la comisión, y es que la proyección es que seamos realmente muchos menos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del país de 3 millones, 3,4 millones, pero la proyección que les dan los demógrafos a ustedes es que para el 2100 vamos a ser muchos menos, 2.7, 2.5, dependiendo de cuál sea la proyección que hagan. Sí, efectivamente se está acelerando el proceso de envejecimiento y el proceso de reducción de la población. No es totalmente nuevo, eso era relativamente esperable, pero las últimas proyecciones lo estaban ubicando en el eje de los 3.100.000. Acá lo que se dio es un cambio en la base de la proyección, porque en los últimos 5 años la tasa de fecundidad femenina se desplomó y del orden de 1.9 hijos por mujer pasó a 1.5. Si nosotros mantuviéramos esos valores, la población sería del orden más baja incluso. Acá en esta proyección, que se trabajó con CELADE, con expertos de la Facultad de Ciencias Sociales, con expertos también del Fondo de Población de Naciones Unidas, se asume que hay una cierta recuperación porque las madres que dejan de tener hijos son madres muy jóvenes y se asume que en algún momento algo de esa fecundidad perdida se va a retomar. Pero aún en ese escenario estamos llegando a 2.7 millones y con las generaciones que crecen son las de nosotros los mayores. Y ahí entra el otro debate que siempre se pone sobre la mesa cuando se hablan de estos temas, y es si hay que promover la fecundidad, si hay que promover la inmigración. Todos esos son temas que tienen arriba de la mesa también. Bien, son temas a considerar. Los países que han promovido la fecundidad en general no han tenido éxito. En general son esfuerzos. Por ejemplo, Singapur hizo uno muy grande recientemente y no lo logró. Probablemente políticas muy sostenidas como la que ha tenido Francia a lo largo de décadas y décadas tal vez den algún resultado, pero magro. Allí el principal desafío es que las familias tengan el número de hijos que deseen tener. Y eso lo que implica es la posibilidad de facilitar la crianza de los niños. En cuanto a la inmigración, bueno, es un evento que todos lo vemos en las calles y en los comercios, relativamente nuevo, todavía medido de una manera muy poco confiable. Se hace básicamente a través de entradas y salidas del aeropuerto de Carrasco. No está siendo hoy la única vía de entrada de inmigrantes. Es decir, allí hay un tema para mejorar desde el punto de vista estadístico, pero claro, para que mueva la aguja en términos demográficos va a tener que ser muy constante a lo largo de las próximas décadas. Hay dos temas que cuando se habla de seguridad social y una reforma ponen nerviosa a la gente. La primera es si se les van a cambiar las reglas de juego a los que ya están aportando. Y la segunda es si se va a aumentar la edad de jubilación para las siguientes generaciones. Bien. ¿En qué están con eso? Esto de la comisión todavía no ha entrado en esa etapa, estamos en una etapa de diagnóstico. Ahora hay algunos elementos que ya estamos viendo desde el diagnóstico que son relevantes tener en cuenta. Primero, quienes ya están jubilados no tienen ningún tipo de situación que esté comprometida. Los que están jubilados, con lo que nosotros venimos trabajando a nivel de los organismos estatales de seguridad social. En lo que tiene que ver con la edad de retiro, hay algunos elementos que llevan a pensar a algunos, entre los que me incluyo, que es necesario hacer un ajuste de las edades mínimas de acceso. ¿Por qué? Con 30 años de aporte y aportando aproximadamente un 22 y algo % en el BPS, no es posible pagar jubilaciones razonables durante 20 o más años. Es la cuenta simple. Es decir, con ese nivel de tasa de aporte se pueden estar pagando muy pocos años de buenas jubilaciones. En el siglo pasado la ventaja era que siempre había nuevos trabajadores que se incorporaban y ayudaban a pagarlo, pagaban la cuenta. Este dato demográfico es que esos nuevos trabajadores ya no van a estar. Entonces realmente tenemos un desafío muy grande como sociedad. Y eso puede afectar a los que hoy estén aportando. Y los que hoy estén aportando van a tener totalmente garantizados, claro está, los derechos en curso de adquisición, pero no se puede asegurar que técnicamente los que estén más lejos de la de retiro no vean modificadas las condiciones mínimas de acceso. ¿Qué va a pasar con las cajas como notarial, profesional, etcétera? Son militar también, cajas que están teniendo unos regímenes por fuera del BPS. Sí, todas van a ser objeto de estudio de la comisión. De hecho, hoy
comenzamos con las primeras audiencias con caja notarial, mañana con caja de profesionales en doble jornada, de mañana el directorio, en la tarde las organizaciones vinculadas. También vamos a estar viendo militar, de hecho ahora vengo de una reunión con los oficiales a cargo de suministrarnos la información de activos, la de pasivos y retirados ya la tenemos toda para hacer proyecciones que por primera vez trataríamos de tener proyecciones de largo plazo de los compromisos fiscales involucrados. Es decir, todas van a estar dentro del objeto de estudio y bueno, todavía es prematuro saber cuál es el horizonte. Para finalizar, y sé que este es un tema que da para mucho, pero bueno, un primer abordaje, tengo entendido por lo que publicó el diario El Observador que además van a poner arriba de la mesa el tema de los cuidados para los adultos mayores y la posibilidad de que se empiece a financiar por parte del ahorro personal y no necesariamente todo por rentas generales. ¿Cómo lo están abordando ese tema? El tema cuidados es responsabilidad del MIDES, claramente. Hemos tenido conversaciones con el ministro Bartol y en una jornada temática sobre los desafíos de la longevidad que tenemos pautada para los primeros días de diciembre, obviamente allí está uno de ellos, tiene que ver con el tema cuidados, porque entre otras cosas, tradicionalmente quien cuidaba en la familia eran los hijos, mi padre era el menor de 9 hermanos, bueno, ya la familia no tiene esos tamaños y por lo tanto con familias con tasas de natalidad como la que veíamos, es decir, lo que antes era una responsabilidad que estaba dentro del ámbito de la familia, hoy es necesario prever fórmulas alternativas. La que se mencionaba en esa nota es una de ellas. Ahora, este tema realmente por su dimensión requeriría un trabajo similar a este específico en el tema cuidados. Gran parte de los miembros de la comisión tenemos un expertise notorio en temas de jubilaciones y pensiones, pero no en el tema cuidados. Por lo tanto, va a haber sí alguna referencia, pero hay que trabajar mucho más todavía en ese tema y en otro ámbito seguramente. Rodolfo Saldain, gracias por estas primeras apreciaciones sobre este trabajo que tienen por delante. Un gusto.